Buenas noches, queridos hermanos, que la gracia del Señor les acompañe. Hoy es lunes 22 de junio de 2020. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos y la iglesia primitiva. El día de hoy vamos a tener texto bíblico Hechos 6, del 1 al 7. Pero vamos a orar primero para que el Señor nos guíe en este estudio. Oremos. Señor, venimos a tu presencia, a alabarte con el estudio de tu palabra y exaltar tu santo nombre. Quiero darte las gracias por tu providencia de toda la semana, por tu amor y justicia aplicada a nuestra salvación por medio de tu Hijo amado Jesús. Bendito seas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de hoy es El ministerio de los diáconos. Como introducción tenemos que la semana pasada vimos que los apóstoles eran juzgados por el concilio, porque el Sanedrín los acusaba de enseñar en el nombre de Jesús. Pero el concilio los liberó después de azotarlos y siguiendo el consejo de un respetado y conocedor de la ley de Dios, el fariseo Gamaliel, que no era que estaba a favor de los apóstoles, sino que quería ganar un poco más de tiempo para determinar si la obra de los apóstoles era de Dios o de los hombres. Hoy veremos cómo la iglesia había crecido y donde hay mucha gente siempre hay murmuraciones por falta de atención de un grupo. Y cómo los apóstoles enfrentaron esta situación entre los hermanos. Así que buscamos en nuestras Biblias el libro de Hechos, el capítulo 6, versículos del 1 al 7, y vamos a leer. Dice la palabra de Dios. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, entonces vemos aquí que había pasado cierto tiempo de la institución de la iglesia, capítulo 1, y había crecido, versículo 1, y había crecido en número los creyentes en la fe
y hasta ahora, después del incidente de Ananías y Zafira, todos se llevaban bien a lo interno, porque tenían buena comunión entre ellos, compartían todos. Los ataques habían venido de parte externa de los sacerdotes, pero ellos se habían consolidado y habían vencido todos estos ataques. Ahora vemos que Satanás está buscando cómo atacar a la iglesia desde adentro, entre los mismos miembros. Ya hasta el momento todos sus intentos habían fallado. Hemos escuchado el dicho que dice, divide y vencerás, y lo usan mucho los políticos. Y ha funcionado porque es una artimaña del malo. Cuando hay pocas personas en un grupo de asociados, hay un buen control. A medida que se van agregando más personas, se pierde el control y entra la cizaña a germinar en los corazones mediante las murmuraciones, que es un pecado y que hay que tratar. Se necesita mucha sabiduría para llevar adelante y no salir dañado y perjudicado. Dice también en el versículo 1 de los griegos contra los hebreos. O sea, había murmuraciones de los griegos contra los hebreos. Los griegos eran helenistas, eran judíos nativos del mundo greco-romano y hablaban griego. Los hebreos eran de Palestina, inclinados a la cultura judía y hablaban su idioma o arameo en lugar de griego. Los griegos, por sus inclinaciones a la cultura helenista, consideraban a los hebreos como más apegados a las tradiciones religiosas o espirituales. Y los hebreos veían a los griegos menos espirituales por sus costumbres helenistas. Así que había cierto resentimiento entre ambos grupos. Que Satanás aprovecha este recelo para intentar traer discordia o división. Sin embargo, ambos grupos eran cristianos. Habían aceptado la fe de Cristo. Habían aceptado a Jesús como el Mesías prometido. En este primer versículo entonces vemos la distribución diaria. O sea, la iglesia del primer siglo nos deja un ejemplo en cuanto al cuidado de sus miembros, especialmente a las viudas y a los huérfanos. Esta responsabilidad de cuidar y apoyar a las viudas era muy grande y seria en el ministerio porque ellas estaban desprotegidas. Pero las viudas también tenían ciertos requisitos que cumplir para que no fuese una carga para la iglesia, como lo dice en 1 Timoteo 5, de 3 al 16, pero no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero después lo leen. Pero en resumido, les puedo decir que ellas debían tener una vida piadosa, debían de haber tenido hijos, o tener una familia, ¿verdad? Anteriormente, para que ellos se les pueda sustentar. No deben tener nadie que los soportara. Debían servir a la iglesia, deben tener una edad determinada, ¿verdad? Porque tenían que ser mayores de edad. Entonces, tenían que no tener ningún sustento para que la iglesia entonces la sustentara. Entonces la queja era que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hay cierto malestar entre los líderes cristianos de la iglesia debido a la organización o forma que distribuían a los más necesitados, especialmente a las viudas de los griegos.
Los griegos consideraban que las viudas hebreas eran mejor atendidas. Puede ser que no fuera con mala intención, sino un descuido involuntario por el tamaño de la congregación. Es posible que algunos hermanos en la iglesia que asistimos se sientan igual, que son menos atendidos que otros. Pero créame que los pastores queremos a todo el rebaño por igual. Habrán hermanos que tienen más confianza, que pueden hablar más que otros. Pero si se acercan y solicitan ayuda, estaremos para atenderles. No se sientan que son menos queridos que otros. El capítulo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, ¿verdad?, que dejemos la palabra para servir a la mesa. Es la obra del Señor. En la obra del Señor hay diferentes ministerios y cada uno debe realizarlos de acuerdo a su llamado. Los apóstoles explican claramente que ellos deben obedecer a su llamado principal en el ministerio, que es la predicación de la palabra y la oración. Como vimos en los primeros estudios, el ministerio de la oración era sumamente importante y aquí lo ratifican. Quizás sonó un poco de mal gusto de parte de los apóstoles decir que es injusto que se tengan que dejar el ministerio de la palabra y ocuparnos de administrar el servir las mesas y velar por las viudas. Puede que pensemos que los apóstoles se sentían superiores entre la congregación y el trabajo de administración del cuidado de las demás cosas, o servir a las mesas, o recolectas de las ofrendas. Era un trabajo de bajo perfil. Pero no es así. Todo lo contrario, ellos sabiamente responden que Dios les ha dado un llamado para una labor principal y que hay más personas con mucha sabiduría capaces de hacer este trabajo y de sumarse al ministerio. Los pastores no deben estar dedicando tiempo en la administración de la finanza, de la recolección de ofrenda y diezmo, de recolección de alimentos, de distribución de donaciones, de limpieza del templo, del mantenimiento de las instalaciones, y tampoco pensar que deben estar bajo su supervisión. Para eso están los cuerpos de diáconos, que son los hombres llamados por Dios para realizar este trabajo. Son hombres de igual de espirituales y sabiduría que Dios les ha encomendado esta función en su obra. Y los pastores dedicar el tiempo suficiente a realizar su labor por el cual Dios le ha llamado al ministerio de la palabra y la oración. Dice el versículo 3: Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Los apóstoles muy sabiamente manejaron la queja de una manera positiva. No se molestaron porque les reclamaban la falta de atención. No optaron de expulsar a los que se quejaban y no permitieron que la congregación se dividiera, ni pusieron 2 bandos en conflicto. Por lo contrario, los involucraron a los mismos que se quejaban junto con los demás en busca de la solución. Los apóstoles fueron transparentes, les asesoró lo que debían de hacer. Los apóstoles no fueron celosos en traer más personas al ministerio para ayudar en la obra del Señor. Al contrario, sumaron más. Dice que
de las personas tiene que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Aquí los apóstoles escriben ciertos requisitos que deben tener los hombres que debían escoger. Es la identificación interna, es el carácter de un hombre que dicen que no dicen que fuesen amigos de los apóstoles, ni amigos de los griegos, ni amigos de los hebreos, sino que sean de buen testimonio, que no hayan sido señalados por nada, que su familia sea reservada, que no ande en chisme, que sean llenos del Espíritu Santo, que vivan bajo la perspectiva de Dios en la vida cristiana, que sean de sabiduría. La sabiduría permite poder resolver los problemas de una manera práctica y transparente. Dice, a quienes encarguemos de este trabajo, los apóstoles les solicitan que busquen entre toda la congregación estos hombres y se lo presenten, que ellos tomarían pues la decisión final. Los 7 hombres serán los encargados de servir las mesas. Pero servir las mesas conlleva un trabajo tanto de recolección como distribución. Era algo de administración. No era así solamente de servir. Así que debían de hacerlo de una manera íntegra para evitar discordia y división. Quizás decían 7 porque dice que todos los días iban y tenían que hacer este trabajo, así que lo más seguro que era uno para cada día, para que el trabajo estuviera bien distribuido y no se cargara 1 o 2 personas. Dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es una labor que consume mucho tiempo y dedicación profunda. Para preparar los sermones y las enseñanzas, tienen que pasar muchas horas con el Señor en oración para que el Espíritu Santo le ilumine a ser fiel en la exposición de la palabra de Dios. Otro tiempo que el pastor tiene que dedicar es escudriñando las escrituras, buscando la voluntad de Dios en el mensaje. Dice, persistir en la oración es parte del ministerio pastoral. Sus oraciones son en cada momento, tanto para él como para su familia, para cada hermano de la iglesia, para orar por los gobiernos, por las provisiones, por la salvación de los elegidos, por la perseverancia de los santos. Son tantos los motivos por los que tiene que orar el pastor que el tiempo no le alcanza. Y no nos olvidemos de las otras funciones de los pastores que les mantienen ocupados. Todas las situaciones de los hermanos de la iglesia que le llaman para pedir consejo. Al final el pastor queda como parte de esta situación de cómo se va a resolver. O sea, es un tiempo muy ocupado que tienen los pastores. Dice Calvin sobre este versículo, así que pastores no deben pensar que han cumplido su deber y ya no necesitan hacer más cuando han dedicado algún tiempo a enseñanza diaria. Del 5 al 7 vemos que dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía.
y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Agradó la propuesta a la multitud. Entonces vieron que por una parte pues demuestran la madurez espiritual de una congregación que escucharon la sugerencia de los apóstoles y no se pusieron a reprochar contra el apóstol y a los otros hermanos. Así que eligieron a estos hombres. Algo increíble, que los 7 hombres escogidos, todos fueron de habla y nombres griegos. Es muy probable que eran helenistas cristianos. La congregación demostró quizás alguna sensibilidad por aquellos que se sentían ofendidos en la atención de la distribución. Y para que ellos se sintiesen confiados, eligieron líderes griegos al cuidado de la distribución de los alimentos para las viudas. Hubo confianza. En el 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. La congregación propusieron los líderes escogidos ante los apóstoles y ellos los aprobaron sin objeción. Seguro que eran hombres muy conocidos en la vida espiritual, en la vida cristiana, en la iglesia. Los apóstoles le impusieron las manos en un acto de ordenación, una transferencia de autoridad y responsabilidad en el servicio encomendado, orando para que sea el Señor el guiador de estos hombres que le deben servir al Señor. Cuando usted es escogido para una labor en la iglesia, cualquiera que sea, usted es un siervo de Dios. Debe sentirse privilegiado porque Él lo está usando. No lo ve como una carga, no lo ve a usted como una carga. El mismo Jesús se mostró como un siervo y mostró su amor a sus apóstoles. Esto lo vemos en Juan 13, 1, 5, cuando le lavó los pies a sus discípulos. Busquemos Juan 13, del 1 al 5. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su obra había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto es un acto de siervo, un acto de un trabajo que podría ser de cualquier persona de bajo perfil, pero en la obra del Señor no hay perfiles. En la obra del Señor todo trabajo son igual. Y Jesucristo, que era el mayor, el maestro, el Dios, el poderoso, Él aquí nos lo demuestra. Y se lo demostró a los apóstoles para que hicieran lo mismo. El 7 dice, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Pasado todos los ataques fallidos de Satanás de dividir a la iglesia, ahora estaban más fortalecidos en el crecimiento de la predicación
de los apóstoles, y también cada día contaban con más números, que se iba aumentando los creyentes, los seguidores de Cristo en la iglesia. Es importante en una congregación, si un hermano o un grupo de hermanos tiene algo que le moleste o que le incomode, debe hacer lo mismo que hicieron los griegos, llevarlo a los pastores, y los pastores, por insignificante que sea la queja, debe atender el caso de manera transparente y buscarle una solución. Que exista confianza entre la iglesia y el cuerpo espiritual de Dios, haya sabiduría entre todos. Eso es lo que nos muestra aquí los apóstoles como una iglesia madura, una iglesia en la fe. Dice, y crecía la palabra del Señor. Lo más importante es que en el ministerio de la palabra no se turbó en una situación que no tenía nada que ver con la predicación o doctrina del Evangelio. Eran cosas de cosas normales, no tenía nada que ver con el Evangelio. Entonces, esta solución, ¿verdad?, trajo un testimonio a todos los habitantes, ¿verdad?, que incluso trajo a sacerdotes a la fe de Cristo. Dios no hace acepción de personas para la salvación. Él los elige y el Espíritu Santo los trae a los pies de Cristo. Todo cristiano que asista a una iglesia verdadera tiene que preocuparse por la predicación de la palabra en primer lugar, que sea sostenida en la Escritura, que se predique la cruz de Cristo, que se predique el poder del Espíritu Santo y que se predique para la gloria de Dios. Ese es el testimonio que debe tener una iglesia. La aplicación para hoy de esta enseñanza es, primero, cuando usted sienta algún malestar en la iglesia que asiste, no haga murmuraciones, mejor vaya donde los pastores, y ellos, como hombres espirituales y sabios, le escucharán y buscarán una solución. 2. La iglesia debe ser preparada espiritualmente para tratar todos los asuntos de una manera transparente, sabiendo que es la obra del Señor. 3. Si el Señor le hace el llamado a cualquier siervo, a cualquier servicio, pequeño o grande, para el Señor no hay distinción. Diga, heme aquí, con todo gozo y alegría, siéntese privilegiado del llamado. 4. Para los diáconos y otros ministerios. Ustedes son hombres llamados a hacer unas funciones que Dios les ha encargado en la iglesia. Siéntase también privilegiado, honrado, porque la congregación y Dios les ha depositado toda su confianza. Ejérzanlo con orgullo. 5. Una exhortación a la congregación. Tomemos como ejemplo a la iglesia primitiva de los apóstoles. Es nuestra base en sabiduría para toda la obra del Señor. Somos testimonio para los no creyentes y puede ser que Dios los traiga al arrepentimiento. Oremos. Bendito Señor, Dios de la gloria, sabio y eterno, gracias por tu palabra, gracias por el Salvador, tu Hijo que nos diste para que lavara nuestras culpas con su sangre. Gracias por enviar al Consolador para que more en nosotros, dándonos fortaleza en nuestra vida espiritual. Gracias por tu providencia. Pedimos por cada hermano en sus hogares que sean guardados y protegidos, Señor. Que su vida espiritual cada día crezca
más y más, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.